No nos alejamos del tema, Luciana, y queremos agradecer a la señora Rosa por esta entrevista y hemos evidentemente protegido su identidad porque esta es la situación que están atravesando los bolivianos en Estados Unidos, con mucho temor por todas estas políticas migratorias de Donald Trump, y protegemos su identidad porque podría haber represalias en su contra e incluso acciones legales, problemas legales contra esta persona que cuenta su vivencia en Estados Unidos después de estas redadas que se registran en ese país. Vamos a hablar en esta oportunidad ahora con Fabricio Góngora, abogado especialista en derechos humanos, porque esta es otra de las preguntas que se realiza. Muy buenas noches, Fabricio. ¿Se están violando los derechos humanos de los migrantes? ¿Esto es legal, lo que está haciendo Donald Trump? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches, feliz de estar acá aquí en vivo. Evidentemente, acá hay una discusión entre el apartado académico y en el apartado legal y vinculado a los derechos humanos en el apartado del derecho internacional público. ¿Qué te dice la doctrina? ¿Qué te dicen los derechos humanos? Todos los seres humanos partimos con el derecho, simplemente por ser seres humanos, de poder migrar. Entendamos entonces la migración como el desplazamiento de personas individuales o colectivas por X o Z motivos a un territorio o a un estado. Los motivos son infinitos, ¿no? Entonces, ¿este derecho es absoluto? Esa es la pregunta. ¿Y dónde va en contraprestación, por ejemplo, lo que mencionaba en la entrevista Luciana, respecto a hasta qué punto es la legalidad o no de las acciones del gobierno? ¿Hasta dónde puede llegar? Así es, ¿no? Entonces, lo que puede hacer el Estado, en este caso Estados Unidos, es en el ejercicio de su soberanía poner este límite a la migración como tal. Pero los límites tienen que estar enmarcados de acuerdo a los tratados internacionales. ¿Qué es lo que viene pasando en estas últimas semanas con las políticas migratorias de Donald Trump? Que bien, en honor a la verdad, él lo anunció, ¿verdad?, en su campaña política electoral, que iba a ser un poco más duro, ¿no?, más tajante, y lo viene haciendo. Viene realizando deportaciones masivas, redadas, como hemos escuchado lamentablemente ese testimonio bastante conmovedor, ¿no?, de una connacional, que hacen redadas en circunstancias de transporte público, en lugares de trabajo. Entonces la gente está viviendo con temor. Y peor aún, donde hubo incluso un impasse diplomático político con el Estado de Colombia. ¿Por qué? Deporta y en situaciones inhumanas, como lo mencionó el presidente Gustavo Petro, encadenados, ¿no? Entonces esa es una discusión complicada. Ahora, Fabricio, hemos escuchado hace algunos días al presidente Luis Arce, que estuvo dentro de esta última reunión de la Alianza de los Pueblos de Latinoamérica, el ALBA, y él propone que la migración sea un derecho humano y que esto se lo presente ante la ONU. Pero Estados Unidos se ha retirado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sí, evidentemente la migración como tal ya se encuentra en bastantes tratados internacionales. Podemos hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 13, que establece que es un derecho humano como tal. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también te dice. De igual forma, en nivel regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido hasta 32 sentencias vinculadas a derechos humanos, vinculadas a la migración. Es decir, ya se considera un derecho humano como tal. Lo que importa ahora es cómo lo van a delimitar, cómo van a accionar los estados en cada país, porque finalmente están haciendo ejercicio de su soberanía dentro de cada país, ¿no? Perfecto, si me permites, por favor, Fabricio, también estamos en contacto vía Zoom con Marcelo Paredes. Él es periodista boliviano que vive en Estados Unidos y que nos va a graficar, nos va a relatar cuáles son las nuevas acciones que se están tomando y cuál es la situación que se vive, sobre todo con relación a los bolivianos. Muy buenas noches, Marcelo, coméntanos. Feliz, amigos del país, ¿cómo están? Muy buenas noches. Acá desde el estado de la Florida estamos con una temperatura bastante agradable. Sin embargo, el miedo es evidente. El miedo es evidente en las calles. Estamos en este momento en un lugar muy popular, muy concurrido por turistas, cientos de turistas. Hablamos de Progress Mall. Hemos venido a visitar algunas imágenes en torno a cómo se ha vaciado prácticamente muchos de estos lugares de trabajadores que antes estaban, por supuesto, constantemente abarrotados de gente que pues incluso tienen los papeles en orden. Sin embargo, en este momento hay ese temor por las no quiero decir redadas, porque no es que haya redadas. Redadas quiere decir que se para en la calle sin ningún motivo y se hace un control constante, como se hacía tal vez en algunas otras épocas de la historia de la humanidad. En este momento no estamos en ese nivel, pero sí hay un temor. Sí hay un temor. Lo importante, Denise, y la gente que está escuchándonos a través de las redes sociales, a través de Bolivisión también, es decir, tanto a las personas venezolanas, bolivianas, argentinas, de toda Latinoamérica, es que tengan sus papeles ordenados, que tengan prácticamente su licencia,
si es posible. Bueno, la gente que tenga en un proceso ya pendiente, que esté en un proceso de asilo, que esté con un TPS aprobado o que esté con un TPS pendiente, que lamentablemente incluso se han cancelado, pero estaban en un proceso que ya debe llegar a través de un abogado a otra instancia, es que tengan los papeles en orden e impreso, porque no solamente esto va a pasar si es que lamentablemente le toca en algún caso un agente de inmigración, es que no va a poder ni siquiera tocar su teléfono, entonces le va a tocar sacar un documento impreso. Eso quiere decir sus formularios el cual sea el trámite que está siguiendo, y pues no vaya a tener estos problemas que pueda causarle una detención temporal y pues posiblemente una posible deportación. Así que tomen en cuenta que es muy importante que colaboren con las autoridades también en ese momento. Yo retorno, por favor, y te pido, Marcelo, que te quedes en línea para seguir este conversatorio con Fabricio, para preguntarle desde la perspectiva de derechos humanos cuál es su postura en torno a esta propuesta de Donald Trump, ¿verdad?, de convertir la base naval de Guantánamo en un centro de reclusión para migrantes. Bien, la pregunta es bastante preocupante la situación, porque si te da a entender de que quiere ser un centro penitenciario como un centro de detención temporal, llamémoslo así, para estas personas migrantes, en realidad lo que está haciendo es criminalizar, ¿no?, una sindicación criminal a estas personas que por X motivos, como lo decía hace un momento, pueden estar en situación de migrantes, ya sea temporal o permanente. Entonces, estamos en una delgada línea, como lo decía hace un momento, entre lo ético-legal vinculado a los derechos humanos y también con una política gubernamental bastante fuerte respecto a la criminalización de lo que es la migración como tal, ¿no? Entonces esperemos que esta situación no llegue en ese extremo. Esperemos también, ¿no?, que el Estado Plurinacional pueda sacar un pronunciamiento a través de la Cancillería, el Estado Plurinacional, el órgano ejecutivo, pueda hacer un comunicado precisamente para dar certidumbre a los connacionales que se encuentran en otros países y emulando acciones positivas de otros países podamos darle serenidad, ¿no?, a los imaginando que los consulados pueden tener algún accionar, ¿verdad? Así es, así es. En ese sentido, ¿no?, exhortamos de manera académica, por así decirlo, a las autoridades correspondientes para que puedan tomar cartas sobre el asunto. Y que se dé tranquilidad a la población, que es parte en realidad de estas leyes internacionales que se tienen. Muchísimas gracias, Fabricio Góngora, él es abogado, especialista en derechos humanos, que nos acompañó, y también a Marcelo Paredes. Vamos a seguir en contacto toda la semana. Gracias desde Estados Unidos, Marcelo, por darnos a conocer de qué manera se está moviendo el tema de estas migraciones y en realidad de las deportaciones por parte de Donald Trump. Hay mucho todavía que debatir, que hablar acerca de las políticas, la situación de los niños, familias separadas y cómo podemos reaccionar como bolivianos también ante esta situación en el país del norte. Gracias, Marcelo. Gracias, Fabricio.